En el invierno de 1887, una sola fotografía llegó al juzgado de Charleston que atormentaría a los investigadores durante décadas. Mostraba a 17 niños, de entre 3 y 16 años, descalzos en la nieve frente a una destartalada cabaña en los apartados valles de Virginia Occidental. Lo que hacía perturbadora esta imagen no eran solo sus cuerpos esqueléticos o sus miradas vacías. Eran los grilletes de hierro visibles en sus tobillos y el hecho de que, según los registros oficiales, la familia Greylock de Bonne Creek Hollow había declarado tener solo 4 hijos viviendo en su hogar. Los otros 13 habían sido eliminados sistemáticamente de toda documentación, sus nacimientos nunca registrados, su existencia negada por cada adulto en aquella comunidad montañosa aislada. Antes de continuar con la historia de la familia Greylock y sus crímenes indescriptibles ocultos en lo profundo de la naturaleza salvaje de los Apalaches, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Te traemos las historias más oscuras y verdaderas que la historia intentó enterrar. Cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Veamos hasta dónde llegan estas olvidadas historias de terror estadounidense. La fotografía que lo inició todo fue solo el comienzo de un misterio que expondría uno de los casos más sistemáticos de explotación infantil en la historia de Estados Unidos. Enterrado bajo generaciones de silencio y complicidad montañesa, Bonne Creek Hollow se incrustó en las montañas de Virginia Occidental como una cicatriz que nunca sanó. En 1887, este remoto valle existía en un mundo propio, aislado de la civilización por peligrosos pasos de montaña que se volvían imposibles durante los brutales inviernos apalaches. El pueblo más cercano, Cedar Ridge, quedaba a 27 millas a través de senderos de ciervos tan intrincados que podían tragarse a un hombre entero si no conocía los secretos de la montaña. En este rincón olvidado de América, las familias habían vivido bajo sus propias reglas por generaciones, unidas por la sangre, el silencio y un entendimiento tácito de que lo que ocurría en el Hollow, se quedaba en el Hollow. La familia Greylock había reclamado las tierras más fértiles del valle en 1834, cuando Jeremiah Greylock condujo a su esposa y 6 hijos a través del Cumberland Gap durante la gran migración hacia el oeste. A diferencia de otras familias que buscaban fortuna en el oro o en las praderas fértiles, Jeremiah Greylock tenía otras ambiciones. Comprendía que el aislamiento generaba oportunidades para quienes estaban dispuestos a actuar fuera de la mirada vigilante de la sociedad. El Hollow le ofrecía todo lo que necesitaba: agua fresca del Bonne Creek, suelo rico para los cultivos, bosques densos para la caza y, lo más importante, una separación total de la interferencia del gobierno, la supervisión de la iglesia o los vecinos curiosos. Para 1887, 3 generaciones de Greylocks habían transformado su refugio montañoso en algo mucho más complejo que una simple granja. Ezekiel Greylock, el nieto de Jeremiah, controlaba no solo a su propia familia, sino también a una intrincada red de parientes, jornaleros y lo que los registros locales llamaban eufemísticamente tutelados, niños cuyo origen nadie preguntaba y cuyo bienestar nadie supervisaba. El Hollow se había convertido en un mundo autosuficiente donde la palabra de Ezekiel era la ley, su justicia absoluta y sus métodos de mantener el orden, tanto creativos como aterradores. Ezekiel mismo era un hombre moldeado por el duro entorno montañés. Alto y delgado como un retoño de nogal, con ojos del color del hielo invernal, poseía una inteligencia que muchos subestimaban debido a su dialecto rústico y ropa remendada. Pero detrás de esa fachada cuidadosamente cultivada se escondía una mente calculadora que había pasado décadas perfeccionando un sistema de control que habría impresionado al capataz de plantación más despiadado. Su esposa, Martha Greylock, nacida Martha que Sherman en un Hollow vecino, había sido endurecida por 30 años de aislamiento montañés hasta convertirse en algo tan frío e implacable como los picos de piedra que rodeaban su hogar. Los hijos Greylock, al menos los 4 reconocidos oficialmente, reflejaban la dura filosofía de sus padres. Samuel, el mayor con 19 años, había heredado la fría inteligencia y la crueldad creativa de su padre. Rebecca, de 17, poseía una ferocidad silenciosa que se manifestaba en pequeños actos de crueldad calculada. Los gemelos menores, Jacob y Jeremiah, de apenas 14 años, ya habían aprendido que la supervivencia en su familia significaba obediencia absoluta a las cada vez más extrañas exigencias de su padre y un silencio total sobre lo que presenciaban en su mundo aislado. Pero estos 4 representaban solo la punta visible de una realidad mucho más grande y perturbadora. El verdadero poder de la familia Greylock provenía de su capacidad para adquirir y controlar a niños cuyas desapariciones nunca serían investigadas, cuyos gritos nunca se escucharían más allá de las paredes de la montaña y cuyo trabajo jamás sería compensado.
En una época en la que las tasas de mortalidad infantil eran altas, los registros eran esporádicos y la comunicación entre comunidades remotas prácticamente no existía, los Greylock habían descubierto que podían manejar su propio reino privado con total impunidad. El método de adquisición era tanto simple como diabólico. Durante los duros inviernos, las familias desesperadas de los Hollow vecinos a veces se acercaban a Ezequiel con ofertas para ceder a sus hijos, una práctica común en la que las familias que luchaban por sobrevivir enviaban a los niños a trabajar en hogares más establecidos a cambio de comida, refugio y supuesta educación. Sin embargo, una vez que estos niños cruzaban el umbral hacia Bone Creek Hollow, entraban en un mundo donde las protecciones legales no significaban nada, donde a sus familias originales se les decía que habían partido hacia nuevas oportunidades en las grandes ciudades, y donde su nueva realidad estaba más cerca de la esclavitud que del aprendizaje. Otros niños llegaban por canales aún más oscuros. Huérfanos de granjas fracasadas, bebés abandonados en iglesias remotas, hijos de padres que habían muerto en accidentes mineros o por enfermedades que barrían regularmente las comunidades apalaches. Todos encontraban su camino hacia la familia Greylock a través de una red de funcionarios del condado corruptos, predicadores itinerantes sin escrúpulos y vecinos oportunistas que recibían pequeños pagos a cambio de su silencio y cooperación. Para el invierno de 1887, este sistema había estado funcionando con éxito durante más de 2 décadas. El hogar oficial de los Greylock constaba de 6 personas, pero la realidad era una comunidad cuidadosamente orquestada de 21 almas, 17 de las cuales existían en un mundo en las sombras, de trabajo extenuante, comida insuficiente y brutalidad sistemática que habría sorprendido incluso a los observadores más endurecidos de aquella dura época. La fotografía que finalmente expondría los crímenes de la familia Greylock nunca había sido pensada como prueba. En diciembre de 1887, un fotógrafo itinerante llamado Henry Petton recorría las comunidades montañesas ofreciendo retratos familiares por el precio inusualmente bajo de 50 centavos por sesión. Para las familias aisladas que tal vez nunca volverían a ver otro fotógrafo, esto representaba una oportunidad preciosa de documentar sus vidas para la posteridad. Petton había oído hablar de los Greylock durante su estancia en Cedar Ridge. Los comerciantes locales hablaban de la familia con una mezcla de respeto y cansancio, describiendo a Ezequiel como un hombre que siempre pagaba sus deudas en efectivo y que parecía producir una cantidad inusualmente alta de cosechas y alimentos preservados para el comercio, a pesar de las duras condiciones de su hollow aislado. Intrigado por las historias sobre la prosperidad de la familia y con la esperanza de conseguir una comisión sustancial, Petton emprendió el difícil viaje a Bone Creek Hollow el 15 de diciembre de 1887. Lo que encontró allí desafió todas las suposiciones que había hecho sobre las familias montañesas del interior. La finca Greylock no era la rústica cabaña de troncos que esperaba, sino un complejo de edificios bien construidos dispuestos alrededor de un patio central. La casa principal, construida con troncos de castaño finamente labrados, contaba con varias habitaciones, ventanas de vidrio y una chimenea de piedra que hablaba de prosperidad permanente. A su alrededor se encontraban un granero, varios edificios más pequeños, talleres de distintos oficios y lo que parecían ser estructuras estilo dormitorio, inusualmente institucionales para una vivienda familiar. Pero fueron los niños quienes primero llamaron la atención de Petton como algo extraño. Al llegar, Ezequiel presentó con orgullo a sus 4 hijos oficiales, cada uno vestido con ropa limpia y bien cuidada, mostrando el tipo de comportamiento respetuoso que hablaba de una disciplina estricta. Sin embargo, mientras Petton montaba su equipo en el patio central, comenzó a notar a otros niños moviéndose en las sombras entre los edificios, figuras delgadas que parecían desvanecerse cada vez que los miraba directamente, niños con ropa remendada y gastada, cuyos movimientos tenían una cualidad furtiva que revelaba una vigilancia constante. Cuando Petton mencionó a estos otros niños a Ezequiel, la explicación del patriarca montañés fue fluida y razonable: eran hijos de jornaleros, huérfanos que la familia había acogido por caridad cristiana. Parientes lejanos que ayudaban con el trabajo estacional. Todo perfectamente normal para una gran finca en las montañas remotas, donde las redes de familia extendida y las adopciones informales eran estrategias comunes de supervivencia. Pero mientras Petton se preparaba para tomar el retrato familiar, ocurrió algo que destrozó la fachada cuidadosamente mantenida. Un alboroto estalló en uno de los edificios externos, el sonido de pasos corriendo, voces gritando y lo que sonaba claramente como cadenas arrastrándose. Varios de los niños de las sombras irrumpieron de repente en el patio, y por primera vez, Petton los vio con claridad. No eran los parientes sanos y bien alimentados ni los hijos de jornaleros que Ezequiel había descrito. Eran figuras esqueléticas, con ojos hundidos,
vistiendo ropa remendada que colgaba de sus cuerpos como sudarios. Y en sus tobillos, claramente visibles bajo la luz invernal, llevaban grilletes de hierro conectados por cortos tramos de cadena que les permitían caminar pero impedían cualquier posibilidad de huir. La escena que siguió se grabó en la memoria de Petón con la nitidez de una fotografía. Martha Greylock gritó a los niños con una voz que cargaba décadas de crueldad practicada. Samuel y Rebecca se movieron con eficiencia inmediata para atrapar a los fugitivos, blandiendo correas de cuero con la destreza casual de la costumbre. La máscara de hospitalidad civilizada de Ezequiel se desvaneció por completo, revelando algo frío y calculador mientras comenzaba a dar órdenes rápidas sobre asegurar a los trabajadores y mantener la disciplina. En ese momento de caos y verdad revelada, los instintos profesionales de Petón superaron su conmoción. Su cámara ya estaba preparada para el retrato familiar y, casi sin pensar, disparó el obturador. La imagen resultante capturó a 17 niños de pie en la nieve frente a la casa principal, con los grilletes claramente visibles y con rostros que mostraban expresiones de desesperanza y terror que ningún tiempo podría borrar de su memoria. Las consecuencias fueron rápidas y aterradoras. Ezequiel comprendió de inmediato lo que había sucedido y exigió la placa fotográfica. Pero Petón, consciente de que había documentado algo de terrible importancia, afirmó que la exposición había fallado y que necesitaría preparar una nueva placa. Esto le dio un tiempo precioso para preparar en secreto una segunda placa con la imagen incriminatoria mientras fingía organizar una nueva toma. Finalmente, produjo un retrato familiar exitoso que mostraba solo a los 4 hijos oficiales de los Greylock en poses convencionales. Ezequiel pareció satisfecho de que la evidencia de sus crímenes había sido contenida. Petón abandonó Bonne Creek Hollow esa misma tarde llevando 2 placas fotográficas, una mostrando a la respetable familia Greylock como deseaban ser recordados y otra mostrando una verdad tan horrenda que lo perseguiría por el resto de su vida. Las manos del fotógrafo temblaban mientras revelaba las placas en su habitación de hotel en Cedar Ridge 3 días después. La imagen de aquellos 17 niños encadenados parecía devolverle la mirada desde el papel fotográfico, su sufrimiento silencioso exigiendo una justicia que él no estaba seguro de poder proporcionar. En una época en que la fotografía aún era vista con sospecha en muchas áreas rurales, cuando las protecciones legales para los niños eran mínimas y cuando la palabra de los respetables terratenientes blancos tenía un peso enorme frente al testimonio de un forastero, Petón se enfrentaba a una terrible decisión: guardar silencio y vivir con su conciencia, o arriesgarlo todo para exponer crímenes que la mayoría encontraría más fácil negar que enfrentar. La decisión de Henry Petón de actuar sobre lo que había presenciado en Bonne Creek Hollow no fue inmediata ni sencilla. Durante 3 semanas después de su regreso a Charleston, el fotógrafo se encontró paralizado por la magnitud de lo que había descubierto y por las posibles consecuencias de exponerlo. La fotografía permaneció en la caja fuerte de su estudio, conocida solo por él, mientras luchaba con preguntas que no tenían respuestas fáciles. En 1888, en Virginia Occidental, el sistema legal no estaba preparado para manejar crímenes de esta naturaleza, particularmente cuando involucraban a terratenientes establecidos en zonas remotas. El trabajo infantil era común y en gran parte no regulado. Las adopciones informales y los aprendizajes eran prácticas normales. La línea entre la disciplina severa y el abuso criminal a menudo era cuestión de costumbre local más que de ley escrita. Más preocupante aún, Petón había comenzado a comprender, a través de indagaciones cuidadosas, que la influencia de la familia Greylock se extendía mucho más allá de su Hollow aislado. Cuando finalmente acudió a las autoridades locales en Charleston, su recepción fue ambigua y frustrante. El sheriff del condado, James Rutledge, escuchó el relato de Petón con atención escéptica, pero señaló las dificultades prácticas de investigar acusaciones contra una familia que vivía en un terreno tan remoto. Más inquietante aún fue la evidente familiaridad de Rutledge con el nombre de Ezequiel Greylock y su reticencia a hablar sobre los detalles de esa familiaridad. Cuando se le presionó, el sheriff finalmente admitió que Greylock había sido de ayuda para las fuerzas del orden en varias ocasiones y era considerado una fuente confiable de información sobre la actividad criminal en las regiones montañosas. Esta revelación abrió nuevas y perturbadoras preguntas sobre el alcance de la operación Greylock. A través de una investigación paciente durante los meses siguientes, Petón comenzó a descubrir una red de relaciones que sugería que los crímenes en Bonne Creek Hollow eran parte de un sistema mucho más amplio de corrupción y explotación. Los registros judiciales de los condados circundantes revelaron que Ezequiel Greylock había estado involucrado en decenas de arreglos de colocación de niños durante los últimos 15 años.
Él comparecía regularmente ante jueces para formalizar la adopción o el aprendizaje de niños huérfanos, siempre con la documentación adecuada y arreglos aparentemente legítimos para su cuidado y educación. Sin embargo, cuando Petón intentó rastrear a algunos de estos niños, descubrió un patrón inquietante: simplemente habían desaparecido de todos los registros oficiales después de su colocación con la familia Greylock. Aún más preocupante fue el descubrimiento de que varios funcionarios del condado, incluidos 2 jueces y un secretario judicial, habían recibido importantes préstamos de Ezequiel Greylock durante dificultades financieras. Estas deudas crearon relaciones de dependencia que aseguraban efectivamente que las operaciones de la familia nunca enfrentaran un serio escrutinio legal. El patriarca de la montaña había construido un sistema de corrupción mutuamente beneficioso que protegía sus actividades mientras proporcionaba valiosos servicios a las autoridades locales, quienes preferían que los problemas sociales difíciles fueran manejados de manera silenciosa y eficiente. El alcance de la complicidad se extendía más allá de los funcionarios del gobierno. Las iglesias locales, que se esperaba mostraran preocupación por el bienestar infantil, habían recibido generosas donaciones de la familia Greylock. Varios ministros incluso habían ayudado a facilitar las colocaciones de niños, convencidos de que estaban sirviendo a la caridad cristiana al encontrar hogares para huérfanos y jóvenes problemáticos. La reputación de la familia por su arduo trabajo, estabilidad financiera y devoción religiosa los convertía en candidatos ideales para manejar a los niños no deseados de la sociedad. Aún más escalofriante fue el descubrimiento de Petón de que el sistema Greylock había estado operando durante décadas. Los residentes más antiguos de las comunidades circundantes, cuando se les abordaba con cautela, a veces admitían conocer familias que habían enviado a sus hijos a trabajar para los Greylock en tiempos de desesperación. Sin embargo, estos mismos residentes invariablemente afirmaban que los arreglos habían resultado bien, que los niños finalmente se habían trasladado a buenos puestos en pueblos lejanos, y que la familia Greylock merecía crédito por su asistencia caritativa a vecinos en apuros. El fotógrafo comenzó a comprender que no se enfrentaba solo a criminales individuales, sino a todo un sistema social que había evolucionado para manejar verdades incómodas haciéndolas invisibles. Los niños en su fotografía existían en un punto ciego cuidadosamente construido donde los mecanismos de protección de la sociedad simplemente no funcionaban. A medida que Petón profundizaba en el trasfondo histórico, descubrió pruebas que sugerían que la generación actual de los Greylock había heredado y perfeccionado técnicas desarrolladas por sus predecesores. Jeremiah Greylock, el patriarca de la familia que primero se estableció en Bonne Creek Hollow, había llegado a Virginia Occidental con un número inusualmente grande de niños descritos en los primeros registros como sirvientes obligados y aprendices. Los censos de las décadas de 1840 y 1850 mostraban números fluctuantes de niños en el hogar Greylock, con algunos apareciendo y desapareciendo de los registros oficiales de maneras que sugerían que el sistema ya estaba en funcionamiento. Más inquietantes aún eran los registros fragmentarios de familias vecinas que insinuaban el destino de niños que resultaban problemáticos o inadecuados para los propósitos de los Greylock. Varias familias reportaron niños que supuestamente habían huido en busca de fortuna tras breves estancias con la familia de la montaña, pero estas desapariciones seguían patrones sospechosos. Típicamente ocurrían durante climas severos, cuando viajar era casi imposible, y los niños desaparecidos dejaban atrás todas sus pertenencias, incluidos objetos de valor sentimental que difícilmente habrían abandonado voluntariamente. El terreno montañoso alrededor de Bonne Creek Hollow ofrecía amplias oportunidades para la eliminación permanente de pruebas incómodas. El área estaba plagada de cuevas profundas, pozos de minas abandonados y desfiladeros remotos donde un cuerpo podría no ser encontrado jamás. Cazadores y tramperos locales ocasionalmente informaban de fragmentos óseos inusuales o restos de ropa en áreas apartadas, pero estos hallazgos se atribuían normalmente a la depredación animal o a accidentes naturales en lugar de investigarse como posibles pruebas de un crimen. Para el otoño de 1888, Petón había reunido un cuerpo de pruebas que pintaba un panorama horripilante de explotación sistemática de niños que se remontaba a más de 50 años. La fotografía que había iniciado su investigación no era más que la documentación más reciente de crímenes que habían estado ocultos a plena vista durante décadas, protegidos por una conspiración de silencio, complicidad e ignorancia voluntaria que abarcaba múltiples condados y generaciones de funcionarios. Pero las pruebas por sí solas no eran suficientes para garantizar justicia. El fotógrafo enfrentaba ahora el desafío de encontrar autoridades tanto capaces como dispuestas a actuar contra una empresa criminal que había operado con impunidad durante medio siglo. La ruptura en la investigación de Petón provino de una fuente inesperada: un antiguo residente de Bonne Creek Hollow,
que había logrado escapar del control de la familia Greylock y construir una nueva vida en Ohio. A finales de 1888, las noticias sobre las indagaciones del fotógrafo se habían difundido a través de las redes informales que conectaban las comunidades montañosas de la región, llegando finalmente a Sarah K. Sherman, una mujer que vivía en Cincinnati bajo el nombre asumido de Sarah Miller. Sarah había nacido en 1851 como la hija menor de la familia K. Sherman, vecinos de los Greylock en los primeros días del asentamiento. Cuando sus padres murieron de fiebre tifoidea en 1863, Sarah, de 12 años, y sus dos hermanos menores fueron puestos bajo el cuidado de Ezekiel Greylock mediante lo que parecía ser un arreglo de tutela legítimo. Lo que ella experimentó durante los siguientes 6 años en Bonne Creek Hollow había moldeado cada día de su vida desde su escape en 1869. Cuando Peton finalmente se reunió con Sarah en diciembre de 1888, se encontró con una mujer cuyo testimonio transformaría su comprensión del verdadero alcance de los crímenes de los Greylock. El relato de Sarah reveló que los niños encadenados en su fotografía representaban solo una componente de una operación mucho más grande y sistemática que combinaba trabajo infantil, malnutrición deliberada, tortura psicológica y algo que se aproximaba a una cría organizada de seres humanos para su explotación. Según el testimonio de Sarah, la familia Greylock había desarrollado su sistema a lo largo de décadas de experimentación con diferentes métodos de control y explotación. Las cadenas de hierro estaban reservadas para niños que habían intentado escapar o mostrado signos de rebeldía. La mayoría de los trabajadores en el Hollow eran controlados por medios más sutiles. Malnutrición deliberada que los dejaba demasiado débiles para viajar largas distancias. Manipulación psicológica que los convencía de que eran inútiles y no deseados por el mundo exterior. Y un sistema cuidadosamente mantenido de recompensas y castigos que los mantenía compitiendo entre sí en lugar de cooperar contra sus opresores. La disposición física del complejo de los Greylock reflejaba este enfoque sofisticado al control humano. Lo que Peton había asumido que eran edificios de dormitorio eran en realidad estructuras carcelarias cuidadosamente diseñadas disfrazadas como construcciones agrícolas normales. Los cuartos principales de dormir para los niños encadenados eran estructuras sin ventanas con puertas pesadas que podían ser aseguradas desde el exterior. Los arreglos de sueño separaban deliberadamente a hermanos y amigos para prevenir la formación de relaciones que pudieran llevar a una resistencia coordinada. La distribución de alimentos se utilizaba tanto como un mecanismo de control como un método de debilitamiento deliberado. Los niños encadenados recibían raciones cuidadosamente calculadas diseñadas para mantener su capacidad de trabajo mientras los mantenían demasiado desnutridos para intentar escapar a través del terreno montañoso difícil. Sarah describió un estado constante de hambre tan severo que los niños se peleaban entre sí por migajas, creando un entorno donde la cooperación se volvía imposible y la supervivencia dependía de la sumisión individual a las demandas de los Greylock. Pero quizás lo más perturbador fue la revelación de Sarah sobre la planificación a largo plazo de la familia. Los Greylock no simplemente explotaban a los niños hasta que se volvían demasiado viejos para controlar. Habían desarrollado un programa de cría sistemático diseñado para producir generaciones sucesivas de trabajadores que nunca conocerían ninguna vida fuera del Hollow. Las niñas adolescentes entre los niños encadenados eran regularmente obligadas a relaciones sexuales con chicos mayores o jóvenes, y cualquier niño resultante se convertía en propiedad de la familia Greylock desde el nacimiento. Estos cautivos de segunda generación, que nunca habían conocido la libertad ni el contacto con el mundo exterior, eran reportados como los trabajadores más valiosos en el sistema de los Greylock. Sin memoria de una vida más allá del Hollow, sin conocimiento de protecciones legales o relaciones sociales normales, estaban perfectamente adaptados a sus roles como sirvientes permanentes. Algunos habían sido mantenidos deliberadamente analfabetos e ignorantes de hechos básicos sobre el mundo exterior, haciéndolos psicológicamente incapaces de concebir un escape, incluso si surgían oportunidades físicas. La propia escape de Sarah había sido posible solo debido a su edad en el momento de su colocación con la familia. Retuvo suficientes recuerdos de una vida normal para reconocer la normalidad de su situación y suficiente educación para entender que existían alternativas. Su huida del Hollow en 1869 había sido cuidadosamente planeada durante meses, requiriendo que acumulara comida en secreto, estudiara los caminos montañosos y sincronizara su escape con una tormenta invernal severa que dificultaría la persecución. Aún más escalofriante fue la descripción de Sarah sobre lo que le ocurría a los niños que resultaban inadecuados para el sistema de los Greylock. Aquellos que estaban demasiado enfermos para trabajar, demasiado rebeldes para controlar, o simplemente cedentes a las necesidades laborales de la familia no simplemente desaparecían.
Eran asesinados sistemáticamente de maneras diseñadas para servir como lecciones a los niños sobrevivientes. Sarah había presenciado varias de estas ejecuciones durante su tiempo en el Hollow, incluyendo el ahogamiento de su hermano menor, Thomas, quien había sido sorprendido intentando señalar a un viajero que pasaba pidiendo ayuda. Los métodos utilizados eran deliberadamente teatrales y educativos. Se obligaba a los niños a observar cómo sus compañeros eran golpeados hasta la muerte, estrangulados o arrojados a las aguas heladas de Bonne Creek durante los meses de invierno, cuando los cuerpos quedarían atrapados bajo el hielo hasta que las inundaciones primaverales los llevaran lejos corriente abajo. Estas ejecuciones públicas cumplían múltiples propósitos. Eliminaban a individuos problemáticos, aterrorizaban a la población sobreviviente hasta lograr una obediencia completa y proporcionaban lecciones prácticas sobre las consecuencias de la resistencia. El testimonio de Sarah también reveló el alcance económico más amplio de la operación de los Greylock. La aparente prosperidad de la familia no se basaba solo en el trabajo no remunerado, sino en una sofisticada red de actividades criminales que incluían robo, fraude y lo que ahora se reconocería como tráfico humano. A veces, los niños con habilidades o atributos físicos particulares eran vendidos a otras empresas criminales en estados lejanos, generando ingresos en efectivo sustanciales que ayudaron a financiar la expansión de la familia y la corrupción de funcionarios locales. La familia Mountain también había perfeccionado técnicas para adquirir propiedades y recursos mediante fraudes sistemáticos. Identificaban a familias vulnerables que enfrentaban dificultades financieras, ofrecían asistencia en forma de préstamos o arreglos de reparto de cosechas y luego manipulaban gradualmente estas relaciones para adquirir tierras, ganado y, eventualmente, niños. Más de 50 años de tales actividades los habían convertido en una de las familias más ricas de la región mientras mantenían la apariencia de simples agricultores montañeses. Lo más inquietante de todo fue la revelación de Sarah sobre las conexiones de la familia Greylock con operaciones similares en otras áreas remotas. Durante su cautiverio, había encontrado niños que hablaban de otras familias, otros Hollows, otros lugares donde los mismos sistemas de explotación operaban bajo diferentes nombres pero siguiendo patrones idénticos. La implicación era que la operación de Bonne Creek Hollow no era única, sino parte de una red más amplia de explotación organizada de niños que se extendía por la región de los Apalaches. A medida que el invierno se intensificaba en 1888, Petton se encontró en posesión de pruebas que sugerían uno de los casos más sistemáticos de abuso organizado de niños en la historia estadounidense. Pero también entendió que la misma magnitud y duración de los crímenes los hacían casi imposibles de procesar a través de canales legales normales. Demasiados funcionarios estaban comprometidos, habían pasado demasiados años y demasiados intereses poderosos dependían de mantener el silencio que había protegido estas actividades durante décadas. Armado con el devastador testimonio de Sarah K. Sherman, Petton pasó los primeros meses de 1889 intentando construir un caso que pudiera sobrevivir a las presiones políticas y obstáculos legales que protegían a la familia Greylock. Sin embargo, sus esfuerzos por reunir testigos y pruebas adicionales pronto revelaron que la escape de Sarah no había sido ni tan limpia ni tan definitiva como ella había creído. En febrero de 1889, Sarah recibió una carta en su hogar en Cincinnati que le heló la sangre. Escrita con la caligrafía cuidadosa de alguien con educación limitada pero considerable astucia, decía simplemente: «Sabemos dónde estás, Sarah K. Sherman. Sabemos de tu esposo, Charles Miller, y de tu hija, Emma. La justicia de la montaña tiene una memoria larga, y las deudas familiares nunca se olvidan. Algunos secretos deben permanecer enterrados en el Hollow donde pertenecen». La carta estaba firmada con un dibujo tosco de una flor Greylock, el laurel de montaña que dio su nombre a la familia. El descubrimiento de que la familia Greylock había rastreado a Sarah hasta su nueva vida en Ohio reveló un nivel de organización y alcance que ni ella ni Petton habían comprendido previamente. Aún más perturbador fue la implicación de que otros antiguos cautivos podrían haber sido localizados y silenciados o devueltos al Hollow mediante amenazas contra familiares que habían adquirido desde sus escapes. Petton organizó de inmediato el traslado de Sarah y su familia a un lugar seguro mientras intentaba entender cómo los Greylock la habían rastreado. La respuesta llegó a través de su investigación de registros de matrimonios y nacimientos en Ohio, que reveló que varios empleados gubernamentales habían recibido consultas sobre Sarah K. Sherman, también conocida como Sarah Miller, de lo que se describía como familiares que buscaban una reunión. Estas consultas habían estado acompañadas de pequeños pagos por información y habían identificado con éxito el nombre actual de Sarah, su dirección y su situación familiar.
Esta revelación obligó a Petton a enfrentar la posibilidad de que su propia investigación hubiera sido comprometida de alguna manera. Si la familia Greylock poseía los recursos y conexiones para rastrear a antiguos cautivos a través de las líneas estatales, probablemente también tenían la capacidad de monitorear los esfuerzos para exponer sus actividades. El fotógrafo comenzó a sospechar que sus preguntas en Charleston y las áreas circundantes habían sido reportadas de vuelta a Bonne Creek Hollow, poniendo en peligro inmediato tanto a él como a sus fuentes. Sus temores se confirmaron cuando regresó a su estudio en Charleston en marzo y encontró evidencia de una búsqueda cuidadosa pero exhaustiva. Nada parecía estar perdido, pero los objetos habían sido movidos sutilmente. Se habían examinado archivos y su caja fuerte había sido abierta a pesar de no mostrar signos de entrada forzada. Lo más escalofriante de todo fue que se había dejado una sola flor Greylock sobre su escritorio, cuyos pétalos blancos ya se estaban tornando marrones en el aire cálido interior. Un mensaje que era tanto amenaza como promesa. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Bonne Creek Hollow se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este vídeo con un amigo que ama los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después. La escalada de amenazas coincidió con reportes perturbadores provenientes de las propias montañas. Los viajeros que pasaban por áreas cerca de Bonne Creek Hollow informaron de actividades inusuales. Grandes grupos de hombres moviéndose por el bosque de noche, el sonido de trabajos de construcción proveniente del valle remoto y un aumento en el número de guardias armados vistos patrullando los accesos a la propiedad de los Greylock. Los comerciantes locales notaron que las compras de la familia habían cambiado hacia artículos que sugerían una preparación para un asedio. Grandes cantidades de alimentos conservados, municiones, suministros médicos y materiales de construcción adecuados para fortificaciones. Más ominoso aún, varias personas que habían proporcionado información a la investigación de Petton comenzaron a experimentar sus propias formas de intimidación. Un antiguo empleado del condado que había admitido aceptar pagos de la familia Greylock encontró su granero destruido por un incendio misterioso. Un comerciante que había discutido los patrones de compra inusuales de la familia descubrió que su tienda había sido robada, con los ladrones tomando solo sus registros financieros y correspondencia. Un ministro que había cuestionado la idoneidad de colocar a niños con la familia montañesa recibió visitas de extraños que afirmaban realizar encuestas religiosas, pero hacían preguntas específicas sobre su familia y rutinas diarias. El patrón de intimidación reveló que la influencia de la familia Greylock se extendía mucho más allá de lo que cualquiera había comprendido previamente. Poseían no solo los recursos financieros para corromper a funcionarios y rastrear a fugitivos a través de múltiples estados, sino también la mano de obra para realizar operaciones simultáneas de vigilancia, intimidación y potencial violencia en un área geográfica amplia. La investigación de Petton también había atraído una atención no deseada de las autoridades federales, pero no de la manera que había esperado. En lugar de ofrecer asistencia para exponer los crímenes, los Marshall federales parecían más interesados en entender por qué un fotógrafo de Charleston estaba realizando indagaciones que amenazaban con interrumpir las relaciones establecidas de aplicación de la ley en regiones remotas. Cuando se les presionó para aclarar, estos oficiales dejaron claro que la familia Greylock había estado proporcionando valiosa inteligencia sobre actividades criminales en las montañas durante años y que interrumpir esta relación podría interferir con investigaciones federales en curso de otras empresas criminales. La implicación era tanto clara como aterradora. El abuso sistemático de niños por parte de la familia Greylock estaba siendo protegido porque servían como informantes para agencias de aplicación de la ley que valoraban más sus capacidades de recolección de inteligencia que las vidas de sus víctimas. El gobierno federal no ignoraba los crímenes en Bonne Creek Hollow. Era cómplice de permitir que continuaran. Al llegar la primavera de 1889, Petton se encontró atrapado en una pesadilla de dimensiones crecientes. Sus intentos de exponer los crímenes de una familia habían revelado una red de corrupción, complicidad y crueldad organizada que alcanzaba cada nivel del gobierno y la aplicación de la ley. La fotografía que había iniciado su investigación ya no era simplemente evidencia de abuso infantil. Era documentación de fallos sistemáticos de las instituciones estadounidenses que habían permitido que tales horrores florecieran bajo protección oficial. Pero el desarrollo más aterrador estaba por venir. En abril de 1889, Petton recibió noticias de que 3 niños más habían desaparecido de familias en comunidades montañosas remotas, todas bajo circunstancias que sugerían la implicación de los Greylock. La familia no se estaba retirando en respuesta al aumento del escrutinio.
Estaban expandiendo sus operaciones, confiadas en que su red de protección las blindaría de cualquier consecuencia. Las apuestas de la investigación de Petón habían escalado más allá de la justicia para las víctimas pasadas a la prevención de atrocidades futuras. Sin embargo, sus pruebas seguían siendo legalmente insuficientes. Sus testigos estaban aterrorizados hasta el silencio, y su propia seguridad estaba cada vez más comprometida. El tiempo se agotaba y los niños de los Apalaches continuaban desapareciendo en el Hollow, donde los gritos resonaban solo contra las piedras de la montaña y el silencio era impuesto por cadenas de hierro y la amenaza constante de muerte. El enfrentamiento final comenzó no con una acción dramática, sino con una apuesta desesperada por la libertad de un solo niño que finalmente expondría el alcance completo de los crímenes de la familia Greylock. En la noche del 15 de mayo de 1889, un niño llamado Michael Brennan logró escapar de Bonne Creek Hollow y recorrió 27 millas de terreno montañoso traicionero para llegar al pueblo de Cedar Ridge. Lo que hizo su escape notable no fue solo la distancia recorrida o los peligros superados, sino el hecho de que Michael había nacido en el Hollow como parte del programa de cría de la familia Greylock y nunca había puesto un pie fuera del valle en sus 14 años de vida. La llegada de Michael a Cedar Ridge creó una sensación inmediata y una crisis para la conspiración de silencio cuidadosamente mantenida que había protegido las operaciones de los Greylock. A diferencia de otros niños escapados que podían ser descartados como fugitivos o alborotadores, Michael poseía un conocimiento detallado de la disposición del Hollow, sus operaciones y el destino de docenas de niños desaparecidos que databan de más de una década. Más importante aún, llevaba pruebas físicas que no podían ser disputadas ni explicadas. Mapas detallados que había dibujado de los edificios del complejo, listas de nombres y edades de los cautivos actuales y, lo más condenatorio de todo, una colección de pequeños objetos personales tomados de niños que habían muerto en el Hollow. Objetos que podían coincidir con reportes de personas desaparecidas en múltiples condados. Cuando Michael irrumpió en la oficina del sheriff de Cedar Ridge en las primeras horas de la mañana, su sola apariencia fue suficiente para romper cualquier pretense de normalidad. Su cuerpo llevaba las cicatrices de un abuso sistemático, fracturas óseas mal curadas, marcas de quemaduras de marcajes disciplinarios y una malnutrición tan severa que parecía años más joven que su edad real. Pero fue su condición psicológica la que resultó más convincente para las autoridades escépticas. Michael poseía un conocimiento casi enciclopédico del sufrimiento, capaz de describir con detalle clínico los diversos métodos que la familia Greylock utilizaba para controlar, castigar y eliminar a sus cautivos. El sheriff Rutledge, quien previamente había sido reacio a investigar reclamaciones contra la familia Greylock, se vio obligado a actuar cuando el testimonio de Michael fue corroborado por varias piezas de evidencia que podían verificarse independientemente. Las descripciones del niño de niños desaparecidos específicos coincidían con reportes oficiales con una precisión que habría sido imposible a menos que realmente hubiera conocido a las víctimas. Sus mapas del Hollow correspondían exactamente con registros de topografía de décadas atrás, y su conocimiento de las actividades de la familia incluía detalles sobre su corrupción de funcionarios locales que ningún extraño debería haber poseído. Lo más convincente de todo fue la explicación de Michael sobre cómo había adquirido la información y las pruebas que llevaba. Como uno de los niños nacidos en el Hollow, había sido confiado con mayor libertad que los cautivos externos y había sido asignado a asistir en tareas de registro que requerían alfabetización básica. A lo largo de años de observación cuidadosa y toma de notas secretas, había compilado una documentación comprensiva de las operaciones de los Greylock, incluyendo registros detallados de niños que habían muerto, sido vendidos o asesinados por motivos disciplinarios. El testimonio del niño reveló que la fotografía que Henry Petón había tomado en 1887 había capturado solo una fracción de la verdad. En el momento de la escape de Michael en 1889, el Hollow contenía 47 niños y jóvenes adultos en varios estados de cautiverio, desde niños de 6 años recién capturados hasta mujeres de 20 años que habían pasado toda su vida en Bandage y ahora eran utilizadas para producir la próxima generación de cautivos. La escape de Michael había sido motivada por su descubrimiento de que la familia Greylock planeaba eliminar a su población actual de cautivos y reubicar sus operaciones a una nueva ubicación más al oeste, donde los territorios federales ofrecían aún menos supervisión legal que los estados establecidos. La decisión de limpiar la casa había sido provocada por el aumento del escrutinio de la investigación de Petón y preocupaciones de que demasiadas personas comenzaban a hacer preguntas incómodas sobre las actividades del Hollow. La planificación. La masacre estaba programada para llevarse a cabo durante el verano de 1889,
con las muertes disfrazadas como un brote de enfermedad que justificaría quemar los cuerpos y destruir las pruebas. La familia Greylock había utilizado tácticas similares antes al reubicar sus operaciones, pero nunca a tan gran escala. Michael había escuchado a Ezequiel discutir la logística de matar a 47 personas de manera eficiente mientras mantenía una negación plausible y se dio cuenta de que escapar era la única alternativa a presenciar el asesinato sistemático de todos los que había conocido. Armado con el testimonio y las pruebas de Michael, el sheriff Rutledge finalmente reunió una fuerza capaz de enfrentar directamente a la familia Greylock. Sin embargo, descubrió que organizar tal expedición requería un secreto extremo, ya que la red de informantes y funcionarios corruptos de la familia se extendía por toda la aplicación de la ley local. El grupo de asalto final estaba compuesto por marshals federales de fuera de la región, civiles voluntarios sin conexiones con el gobierno local y un puñado de agentes de la ley local cuya lealtad podía confiarse absolutamente. La incursión en Bonne Creek Hollow tuvo lugar el 3 de junio de 1889, y lo que las autoridades encontraron allí superó incluso el devastador testimonio de Michael Brennan. El Hollow había sido efectivamente transformado en un complejo sofisticado diseñado para la explotación sistemática de seres humanos, pero el alcance de las operaciones era mucho mayor de lo que nadie había imaginado. Además de los 47 cautivos actuales, los investigadores descubrieron evidencia de cientos de víctimas que databan desde la llegada de la familia al valle 55 años antes. Las pruebas físicas eran abrumadoras e innegables. Fosas comunes contenían los restos de niños que habían muerto por abuso, malnutrición o ejecución. Registros detallados mantenidos por la familia documentaban la adquisición, explotación y disposición de las víctimas con la precisión mecánica de un libro contable comercial. Los edificios a lo largo del complejo contenían instrumentos de tortura y restricción que demostraban un nivel de crueldad sofisticada que conmocionó incluso a oficiales de la ley experimentados. Pero quizás lo más horroroso fue el descubrimiento de que las operaciones de la familia Greylock se extendían mucho más allá de Bonne Creek Hollow. Documentos incautados durante la incursión revelaron correspondencia con empresas criminales similares en 7 estados, sugiriendo una red coordinada de explotación infantil que había estado operando a través de los Apalaches durante décadas. Las cartas detallaban la venta y transferencia de niños entre diferentes familias, el intercambio de técnicas disciplinarias y esfuerzos coordinados para corromper a funcionarios locales y eliminar a posibles testigos. El enfrentamiento en sí fue tanto anticlimático como aterrador. Cuando el grupo de asalto llegó al Hollow, encontraron a la familia Greylock esperándolos con calma, como si hubieran estado anticipando la visita. Ezequiel Greylock, ahora en sus 60 años, pero aún poseyendo la fría inteligencia que había construido su imperio criminal, recibió a los agentes de la ley con cortesía educada e inmediatamente comenzó a ofrecer explicaciones para todo lo que encontrarían. Su estrategia era sofisticada y casi exitosa. En lugar de negar las pruebas, Ezequiel afirmó que su familia había estado operando bajo sanción oficial de las autoridades federales que necesitaban su ubicación remota y métodos cuestionables para manejar casos especiales que las instituciones normales no podían gestionar. Produjo documentos falsificados que parecían autorizar sus actividades como parte de programas gubernamentales clasificados y nombró a funcionarios federales específicos que, según él, habían aprobado y supervisado sus operaciones. El engaño podría haber funcionado si no fuera por la presencia de Michael Brennan con el grupo de asalto. El conocimiento íntimo del chico sobre las operaciones del Hollow le permitió guiar a los investigadores hacia pruebas que contradecían las mentiras cuidadosamente preparadas de Ezequiel. Más importante aún, el testimonio de Michael sobre la masacre planeada reveló que la aparente cooperación de la familia Greylock era simplemente otra manipulación diseñada para ganar tiempo para la destrucción de las pruebas más condenatorias. Mientras los investigadores registraban el complejo, descubrieron que varios edificios habían sido preparados para una demolición rápida con barriles de aceite de lámpara colocados estratégicamente para crear incendios que consumirían registros y pruebas físicas. Aún más escalofriante fue el descubrimiento de que a muchos de los cautivos actuales se les había administrado lo que parecía ser veneno en su comida matutina, sugiriendo que la familia había planeado eliminar testigos incluso mientras parecía cooperar con las autoridades. El envenenamiento sistemático fue detenido justo a tiempo para salvar a la mayoría de las víctimas. Pero el incidente reveló las verdaderas profundidades de la crueldad calculada de la familia Greylock. Incluso enfrentando una exposición y castigos ciertos, habían priorizado la eliminación de pruebas sobre la preservación de la vida humana. La eficiencia casual con la que habían preparado el asesinato de decenas de niños demostraba que tales actos eran rutinarios más que medidas desesperadas.
Los juicios que siguieron a la incursión en Bonne Creek Hollow se convirtieron en uno de los procedimientos criminales más significativos en la historia de Virginia Occidental. Pero la búsqueda de justicia resultó casi tan compleja y perturbadora como los propios crímenes. El alcance de la corrupción revelada durante la investigación obligó a las autoridades a enfrentar la incómoda verdad de que las actividades de la familia Greylock habían sido facilitadas por fallos sistemáticos a cada nivel del gobierno y la sociedad. Ezekiel Greylock y los miembros inmediatos de su familia fueron finalmente condenados por cargos que iban desde secuestro y asesinato hasta fraude y conspiración. Pero sus juicios revelaron que la red de complicidad se extendía mucho más allá del Hollow mismo. 12 funcionarios del condado, 6 jueces y numerosos oficiales de la ley fueron implicados en encubrir o facilitar directamente los crímenes de la familia. Las investigaciones y procesamientos resultantes duraron más de 3 años y desmantelaron efectivamente la estructura de poder existente en 4 condados. El destino de los niños rescatados presentó desafíos que el sistema legal no estaba equipado para manejar. Muchos de los cautivos, particularmente aquellos nacidos en el Hollow, no tenían identidad legal y no tenían conocimiento de la vida fuera de su cautiverio. Los esfuerzos por reunir a los niños con sus familias originales fueron en gran parte infructuosos, ya que la mayoría había sido tomada tan joven que no retenían memoria de sus vidas anteriores, y sus familias habían asumido desde hace mucho que estaban muertos. Aún más preocupante era el daño psicológico infligido por años de abuso sistemático. Los niños rescatados mostraban patrones de comportamiento y respuestas al trauma que la medicina contemporánea no sabía cómo tratar. Muchos eran incapaces de adaptarse a entornos sociales normales y requerían cuidados institucionales de por vida. Otros simplemente desaparecieron de vuelta a las montañas, presumiblemente regresando a la única vida que habían conocido. A pesar de sus horrores, Michael Brennan, cuya valentía había expuesto los crímenes y salvado a decenas de vidas, se convirtió en un símbolo tanto de heroísmo como de tragedia. Aunque eventualmente pudo construir una nueva vida en Pensilvania, trabajando como maestro y defensor de reformas en el bienestar infantil, permaneció atormentado por la culpa por las víctimas que no pudo salvar y los años de sufrimiento que había presenciado en silencio antes de su escape. La fotografía de Henry Petton, que había iniciado toda la investigación, fue presentada como evidencia durante los juicios y se convirtió en una de las piezas de documentación más influyentes en la historia legal estadounidense. La imagen de 17 niños encadenados de pie en la nieve obligó al público a enfrentar la realidad de que tal crueldad sistemática podía existir en sus propias comunidades, oculta detrás de fachadas de respetabilidad y protegida por redes de corrupción. Las implicaciones más amplias del caso de Bonne Creek Hollow se extendieron mucho más allá del castigo de criminales individuales. La investigación reveló que era probable que operaciones similares estuvieran funcionando en áreas remotas a través del país, protegidas por la misma combinación de aislamiento, corrupción e ignorancia deliberada que había protegido a la familia Greylock durante décadas. Finalmente se aprobó legislación federal que requería una mejor supervisión de las agencias de colocación de niños y penas más estrictas para funcionarios que no investigaran reportes de abuso. Pero la aplicación siguió siendo inconsistente en áreas rurales remotas. Quizás lo más perturbador fue el descubrimiento de que varios niños que habían sido vendidos o transferidos a otras empresas criminales nunca fueron recuperados. Los registros de la familia Greylock indicaban que docenas de víctimas habían sido enviadas a ubicaciones a través de los territorios del oeste donde desaparecieron en otras redes de explotación que las autoridades nunca pudieron rastrear. El verdadero alcance de sus crímenes podría nunca ser plenamente entendido, ya que muchas víctimas simplemente se desvanecieron en la vasta anonimia de las regiones fronterizas de América. El sitio físico de Bonne Creek Hollow fue abandonado después de los juicios, y la naturaleza gradualmente reclamó los edificios donde había ocurrido tanto sufrimiento. Las comunidades locales, traumatizadas por la revelación de lo que había estado ocurriendo en su seno, prefirieron olvidar antes que recordar. El Hollow se convirtió nuevamente en un lugar de silencio, pero ahora era el silencio de la vergüenza más que de la complicidad. Sarah K. Sherman, cuyo testimonio había sido crucial para la prosecución, nunca se recuperó completamente del impacto psicológico de revivir su cautiverio a través de los procedimientos legales. Pasó sus años restantes trabajando con organizaciones dedicadas a encontrar niños desaparecidos. Impulsada por la culpa por las víctimas que dejó atrás cuando escapó y la determinación de prevenir crímenes similares en otros lugares. Sus esfuerzos contribuyeron al establecimiento de las primeras bases de datos sistemáticas de personas desaparecidas en la aplicación de la ley estadounidense. El caso Greylock obligó a la sociedad estadounidense a enfrentar preguntas incómodas sobre el precio del aislamiento y los peligros de la autoridad incuestionada.
Reveló cuán fácilmente la crueldad sistemática podía florecer cuando las comunidades elegían la ignorancia sobre la investigación, cuando los funcionarios priorizaban la conveniencia sobre la justicia, y cuando los miembros más vulnerables de la sociedad existían más allá del alcance de las instituciones protectoras. La fotografía que Henry Petton arriesgó su vida por preservar ahora cuelga en los archivos estatales de Virginia Occidental, sirviendo como un recordatorio permanente tanto del mal humano como del coraje humano. Esas 17 caras congeladas en el tiempo y la plata Alida continúan dando testimonio de crímenes que muchos preferirían olvidar, asegurando que su sufrimiento no fue inútil y que sus historias no se perderán en la historia. Al final, el caso de Bonnie Craig Hallows se erige como uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal estadounidense, pero también como prueba de que incluso los sistemas de opresión más cuidadosamente construidos pueden ser derribados por actos individuales de coraje y la búsqueda persistente de la verdad. Los niños en esa fotografía esperaron más de 50 años por justicia, pero su paciencia fue finalmente recompensada por un fotógrafo que se negó a mirar hacia otro lado, un niño que arriesgó todo por exponer la verdad y una sociedad que eventualmente encontró el coraje para enfrentar sus propios fallos. Este misterio nos muestra que los horrores más grandes a menudo se esconden detrás de fachadas de respetabilidad, protegidos no por fuerzas sobrenaturales sino por fallas muy humanas de coraje, compasión e integridad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que tal crueldad sistemática pudo permanecer oculta por tanto tiempo en comunidades aisladas? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ama los misterios. Nos vemos en el próximo vídeo.